están tomando té, mate, no hay drama. Pero así la hacemos un poquito más dinámica. Bueno, vamos a buscar la presentación, que se me cerró. Bueno, a ver. Puede ser que ya la están empezando a ver. Todavía no. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, profe, ahí se ve. Bien. A ver, que acá tengo una consulta en el chat. Si por ahí alguien hace alguna consulta y ven que yo me fui por las ramas y no respondo o algo por el estilo, háganme una levantadita de mano o habiliten un segundo el micrófono y me dicen, profe. Bueno, María Martina, no hay problema que tengas problemas. No hay problema que tenga problemas. Perfecto, Julieta, no hay problema. Bueno. Bien. Unidad número 3. ¿De qué vamos a hablar en esta unidad 3? Un breve resumen de lo que vamos a ver, ¿sí? Por supuesto que es una unidad más extensa, ustedes la pueden ampliar con la bibliografía que tienen a disposición ahí en el aula, con el libro o cualquier libro de química, como siempre le decimos. En líneas generales, vamos un poco a hablar y hacer referencia a las propiedades de las ondas, la radiación electromagnética y la teoría cuántica de Planck, brevemente, el efecto fotoeléctrico, la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno, la naturaleza dual del electrón, vamos a entrar un poquito en lo que es la mecánica cuántica y vamos a hacer pie en los números cuánticos, los orbitales y la configuración electrónica, ¿sí? ¿Han visto configuración electrónica en la escuela? ¿Sí? Más o menos algo se acuerdan, el 1s2, 2s2 y todas esas cosas. Muy bien. Vamos a dar inicio. Para comprender un poquito la teoría cuántica de Planck, es necesario que tengamos cierto conocimiento acerca de lo que es la naturaleza de las ondas. Nosotros cuando pensamos en las ondas, ¿sí? Hablamos de una alteración vibracional mediante la cual se transmite energía, ¿sí? Las propiedades básicas de una onda, bueno, las más conocidas que podemos hacer referencia son las ondas del agua, ¿sí? La variación regular de las crestas y los valles hace posible que se propaguen las ondas, ¿sí? A lo largo. Es decir, nosotros miramos un lago, como por ejemplo la imagen, el lago, un mar, lo que sea, nosotros vamos a ver un continuo como si fuera sub y baja, ¿sí? Del agua. Bueno, esas son las ondas que se van propagando. Las propiedades características que tienen las ondas son la longitud y la altura, así como el número de ondas que pasan por un determinado punto en un segundo. La longitud de la onda es la distancia que hay entre los puntos iguales de ondas sucesivas, ¿sí? Es decir, los dos piquitos superiores que ven ahí en el gráfico, bueno, ahí hablamos de longitud. Y la amplitud es la distancia vertical que hay de la línea media de una onda a la cresta o valle, ¿sí? Ahí yo también se las grafico como amplitud, ¿sí? Si ustedes ven la onda, digamos la parte más profunda, hacia el medio, ahí estamos hablando de amplitud, ¿sí? Longitud, amplitud. La frecuencia es el número de ondas que pasan por un determinado punto en un segundo, ¿sí? Por ejemplo, yo ahí les puse el gráfico de la gaviota en el mar. Nosotros vemos como que la gaviota, ¿sí? Sube y baja todo el tiempo, pero en realidad por debajo de la gaviota, no logramos apreciarlo, están todo el tiempo pasando ondas, ¿sí? Por segundo. Bueno, la cantidad de ondas que pasan debajo de la gaviota y hacen que la gaviota se vea en ese movimiento de sub y baja es la frecuencia, ¿sí? Entonces, importante para recordar, características, longitud, amplitud y frecuencia. Existen muchos tipos de ondas, como las del agua, que es la que acabamos de ver, el sonido o la luz. En 1873,
James Maxwell propuso que la luz visible se componga de ondas electromagnéticas. De acuerdo con esta teoría, una onda electromagnética tiene un componente de campo eléctrico y un componente de campo magnético. Ambos campos, el eléctrico como el electromagnético, como el magnético, tienen la misma longitud de onda y frecuencia. Por lo tanto, tienen la misma velocidad. La diferencia es que viajan en planos perpendiculares entre sí. Ahí en la imagen podemos ver de color rojo el campo magnético y de color azul el campo eléctrico. Si vemos, van exactamente, ¿sí?, a la misma velocidad. Lo que varía es el plano. Uno está, digamos, como en plano horizontal, serían las Y, y otro en plano vertical, que serían las Y, ¿sí? Si ponemos en un eje de Y y X. De esta manera, con estos datos que les acabo de dar muy brevemente, podemos empezar a hablar de lo que es la teoría cuántica de Planck. Planck dijo que los átomos y las moléculas solo podían emitir o absorber energía en cantidades discretas como pequeños paquetitos, ¿sí? Le dio nombre de cuánto a esa mínima cantidad de energía que podía ser emitida, o, vale también el dato, absorbida, en forma de radiación electromagnética. La energía, a la cual vamos a denominar E, de un solo cuanto emitido, es proporcional a la frecuencia de la radiación. ¿Sí? Ahí está, perdón, ahí está la fórmula, ¿sí? Pero esto es como para ir entrando en ritmo, ¿sí? Vamos de a poquito. Onda, frecuencia, amplitud, ¿sí? Vamos tomando esos conceptos que nos van a llevar camino a lo que necesitamos saber. Bueno, en 1905 Einstein sugirió que no se debía pensar en un rayo de luz en términos de onda, sino como en un rayo de partículas. Y él las llamó fotones, ¿sí? Einstein, digamos que partió de una hipótesis al considerar que un rayo de luz es en realidad un torrente de partículas. Entonces, tomando como punto de partida la teoría cuántica de Planck que acabamos de ver, Einstein dedujo que cada una de esas partículas de luz, que ahora conocemos como fotones, poseen una energía E, como es la que denominamos, de acuerdo a la ecuación, ¿sí? Donde E es energía, B corta es la frecuencia de la luz y H es la constante de Planck. Si la frecuencia de los fotones es tal que la constante de Planck, ¿sí?, y la frecuencia es exactamente igual a la energía de enlace de los electrones, entonces la luz va a tener la suficiente energía para poder liberar y soltar electrones. ¿Sí? Suena enredadísimo esto, pero van a ver que ahora va a ir tomando forma. Por lo tanto, podemos concluir que la propiedad de naturaleza dual, es decir, corpuscular y ondulatoria, no es exclusiva de la luz, sino es una característica de toda la materia, incluyendo partículas submicroscópicas como los electrones. Las investigaciones de Einstein prepararon el camino para resolver otro misterio, por decirlo así, de la física del siglo XIX, que son los espectros de emisión de átomos. Los espectros de emisión es la radiación emitida de sustancias, ya sea continua o en forma de líneas. Es posible, por ejemplo, observar un espectro de emisión de una sustancia si energizamos, entre comillas, una muestra de material mediante energía térmica, o bien con alguna otra forma de energía, como una descarga eléctrica, por ejemplo, de alto voltaje. Si vemos en la imagen, podemos observar una barra de hierro que fue calentada al rojo o al blanco incandescente, sería el término correcto, recién sacada de una fuente de calentamiento. Podemos ver en la imagen que emite un resplandor, un color característico. Ese resplandor es parte del espectro visible al ojo humano, es decir, nosotros podemos observar esa barra que ya nos da la sensación de que está caliente, ¿sí?, por el color y la incandescencia. El calor de esta misma barra representa otra parte del espectro de emisión que es la infrarroja y que esa no la podemos ver al ojo humano.
Cada elemento tiene un espectro de emisión único. Las líneas características de un espectro atómico se emplean en el análisis químico, por ejemplo, para identificar átomos desconocidos. ¿Sería algo así como la huella digital para identificar a una persona? Bueno, serían estos espectros, ¿sí? Cada elemento tiene un color característico. Cuando Bohr abordó por primera vez este problema, los físicos ya sabían que los átomos estaban formados de electrones y de protones, ¿sí? Esto lo han visto en la clase pasada con la profe. Consideraban al átomo como una unidad en donde los espectros giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares a gran velocidad. Este modelo resultaba atractivo porque se semejaba a lo que eran los planetas con el Sol. ¿Sí? Él planteaba o pensaba el átomo como una entidad en la que los electrones giraban alrededor del núcleo, ¿sí? A gran velocidad. Algo así como traté de graficarlo con esa animación. ¿Sí? Bohr postuló que el electrón solo puede ocupar ciertas órbitas de energía específica. Es decir, en otras palabras, que la energía del electrón está cuantizada. Recién vimos que era un cuanto, ¿sí? Que era un pequeño paquetito de energía. Un electrón en cualquiera de las órbitas permitidas no se moverá en espiral hacia el núcleo, por lo tanto no va a radiar energía. Bohr atribuyó la emisión de radiación de un átomo de hidrógeno energizado a la caída del electrón de una órbita de energía superior a una de energía inferior, y a la emisión de un cuanto de energía o de un fotón en forma de luz, ¿sí? Si vemos el gráfico que yo les pongo ahí, por ejemplo, ¿sí? Ahí observamos un electrón que está en un nivel 2, es decir, un nivel de energía superior, y que pasa, por llamarlo de una forma más, en un vocabulario más práctico, pasa a un nivel de energía inferior. Al pasar, hace la emisión en forma de luz, es decir, el fotón, y desprende energía, ¿sí? Eso es a lo que hace referencia Bohr en esto que está planteando. Ahí les hice un breve resumen. El proceso de emisión en un átomo de hidrógeno excitado de acuerdo con la teoría de Bohr, tenemos un electrón que originalmente está en la órbita de mayor energía, que es el N2, que es como le decía recién, regresa a la de menor energía, que es el N1. Como resultado, tenemos la liberación de energía, que si vamos a la ecuación que vimos antes, es H por B, la constante con la frecuencia. La cantidad de H por B es igual a la diferencia de estas energías entre estas dos órbitas que están ocupadas por el electrón en el proceso donde está emitiendo el fotón, ¿sí? La luz de energía. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Vamos a... ¿Sí? Caras muy concentradas veo. Bueno, después de este éxito de la teoría de Bohr, siguieron una serie de desacuerdos, como en todas las postulaciones científicas, y su propuesta, ¿qué pasaba? No podía explicar los espectros de emisión de los átomos que tenían más de un electrón. Tampoco explicaba por qué aparecían más líneas en el espectro de emisión del átomo del hidrógeno cuando se aplicaba un campo magnético. Bueno, con este descubrimiento, ¿sí? Con el descubrimiento de este comportamiento ondulatorio de los electrones, surgió un gran problema. ¿Y cuál era? ¿Cómo podíamos precisar la posición de esa onda? ¿Sí? ¿Cómo podíamos saber a dónde se encontraba? Bueno, es imposible saber exactamente dónde se extiende en el espacio. Para describir el problema, que significa localizar una partícula subatómica que se comporta como onda, Heisenberg, que no es Heisenberg, no es la cerveza, es Heisenberg, formuló una teoría que ahora se conoce como el principio de incertidumbre, que establece que es imposible conocer simultáneamente el momento definido como el producto de la masa por la velocidad y la posición de una partícula con certeza. Al aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg al átomo de hidrógeno, se puede ver que en realidad el electrón no viaja en órbita alrededor del núcleo, con una trayectoria definida como suponía Bohr.
sino que esta contribución de Bohr fue importante para la comprensión de los átomos y la sugerencia de que la energía del electrón en un átomo estaba cuantizada. Sin embargo, no describía por completo, ¿sí?, el comportamiento electrónico de los átomos. Entonces, en 1926, aparece el matemático y físico Schrödinger, que formuló una ecuación que describe el comportamiento y la energía de las partículas en general, ¿sí? Esta ecuación está relacionada con la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio, ¿sí? Es decir, partimos donde Bohr nos decía, listo, yo tengo el núcleo, todos giran alrededor, a lo sumo saltan de un nivel a otro, pierden energía. Bueno, en el principio de incertidumbre se planteó, bueno, pero no podemos establecer que fijo está en determinado lugar ese electrón. Entonces empezaron a establecerse ecuaciones, probabilidades, y la proximidad a la que mejor se llegó es la propuesta de Schrödinger, en donde establece un espacio en el que se puede llegar a encontrar, ¿sí? Es decir, ya no estamos hablando de que tenemos un lugar fijo, pero tampoco que está perdido en el espacio, sino ya que nos entabla por lo menos un área o una región. El electrón solo gira en determinadas órbitas de radios definidos, también llamados como niveles cuánticos de energía, ¿sí? De ahí sale el nivel 1, nivel 2, 3, 4 y así sucesivamente. La mecánica cuántica precisa 3 números cuánticos. Estos números se derivan de la solución matemática de la ecuación de Schrödinger que les explicaba para el átomo de hidrógeno, y son el número cuántico principal, el número cuántico de momento angular y el número cuántico magnético. Estos números se utilizan para describir los orbitales atómicos e identificar los electrones que están dentro. Pero tenemos también el número cuántico de spin, que es un cuarto número cuántico que describe el comportamiento de determinado electrón, y de esta forma completa la descripción de los electrones del átomo. Brevemente, como les muestro en la diapositiva, el número cuántico principal puede tener valores enteros, 1, 2, 3, ¿sí? El valor cuántico principal se identifica con la letra n. Este siempre indica el período en donde se ubican los electrones de valencia. A mayor valor de n, ¿sí?, es decir, a mayor período, mayor es la distancia promedio de un electrón en el orbital con respecto al núcleo, y en consecuencia, y por lo tanto menos estable, es el orbital, ¿sí? Cuanto más lejos, más inestable. El número cuántico de momento angular, que se representa con la letra L, indica la forma que tienen los orbitales. Para este tenemos valores, ¿sí?, enteros posibles que van de 0 a n-1. Por ejemplo, si n es igual a 3, tenemos 3 valores de momentos angulares. Sí, sí, María Constanza, correcto. También se llaman azimutal, por si no están leyendo el chat. Por ejemplo, si tenemos n igual a 3, hay 3 valores de L, ¿sí? Tenemos el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Ahí yo les hice un pequeño grafiquito. El nombre del orbital, ¿sí?, respecto del número cuántico angular. 0 correspondería al S, al nivel S. 1 al P, 2 al D, 3 al F, ¿sí? El número cuántico magnético es el que me describe cómo está orientado el orbital en el espacio, ¿sí? Menos, o sea, negativo, o más, positivo. Para un lado, gira para un lado, gira para el otro. El número de valores de M indica el número de orbitales de una subcapa o subnivel. Ahora vamos a unir en un ejemplo todo esto, no se preocupen. Y el número cuántico de spin, ¿sí?, indica el sentido de giro que tiene el electrón, que es en sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj, como les muestra ahí el grafiquito A o el B, ¿sí? Ahí se ve mejor, mire. El electrón girando como las agujas del reloj o en contra, ¿sí? Si gira en contra, tenemos más un medio. Si gira como las agujas del reloj, menos un medio.
Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿No los perdí todavía? ¿Sí? ¿Estamos ubicados? ¿Niveles de energía? ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a comenzar a hablar de los orbitales, ¿sí? Recién, si hacemos para atrás rápido, recién acá les ponía un ejemplo, ¿sí? Los nombres de los orbitales respecto de los números cuánticos. Los orbitales S. Una de las preguntas más importantes que surgen cuando se estudian las propiedades de los orbitales es ¿qué forma tienen los orbitales? ¿Sí? En sentido estricto, esperen que me salió un cartelote acá, ¿qué pasó? ¿Listo? En un sentido estricto, un orbital carece de una forma definida, ¿sí? Es decir, uno a veces piensa en un orbital y se imagina algo súper redondito hecho con un compás, ¿sí? En realidad es una onda que se extiende desde el centro hacia el infinito. Entonces puede ser una onda más bien redonda, más bien ovalada, que se empieza a deformar, ¿sí? No piensen en algo súper redondito hecho en un compás, ¿sí? Es algo que va teniendo una forma y trata de mantener la forma a medida que se aleja del centro. Pero puede ser ovalada, puede ser redonda, a veces puede ser como más redonda al inicio y se hace ovalada hacia el final, puede ser chiquitita al inicio y se hace larga al final, ¿sí? Es variante en ese sentido. Aunque en principio se puede encontrar un electrón en cualquier lugar, ya se sabe que la mayor parte del tiempo el electrón suele estar más cerca del núcleo. De esta forma es posible representar al orbital S o 1S con un diagrama de contorno de superficie que abarca alrededor del 90% de la densidad electrónica del total del orbital, que es como les muestro ahí en el gráfico, ¿sí? Bueno, ahí justamente están graficados como círculos, pero en realidad lo que trata de explicar ahí es esta densidad que yo les explico y que pensemos que ahí tenemos el núcleo y dentro aproximadamente de esa superficie que está abarcando el círculo del gráfico, vamos a encontrar el electrón. No quiere decir que es así de definido, sino que simplemente nos da una idea de el tamaño en el que pueden estar los electrones, ¿sí? Todos los orbitales S, ¿sí? Son esféricos en su mayoría, pero pueden comenzar a tomar otras formas o a deformarse. Varían en el tamaño y este aumenta con el incremento del número cuántico principal, ¿sí? Los orbitales P. Cada orbital P se puede imaginar como dos lóbulos, ¿sí? El núcleo está en el centro del orbital P, ¿sí? Como, si ven ahí la imagen, es como que en la unión de los dos lóbulos, ahí estaría el centro. Al igual que los orbitales C, aumentan de tamaño, ¿sí? De 2P a 3P a 4P y así a medida que vamos subiendo, solo se diferencian por sus orientaciones, ¿sí? Una vez que nosotros conocemos la forma y tamaño de los orbitales, podemos introducir a hablar de las energías relativas y cómo los niveles de energía ayudan a determinar la distribución electrónica real encontrada en el átomo. Los orbitales D, ¿sí? Ahí yo les puse los 5 tipos de orbitales que podemos encontrar. Miren cómo vamos tomando. El S, que era la formita. Ahí se puede apreciar un poquito más que no es definida la forma esférica, ¿sí? Cómo se van uniendo los lóbulos en el centro y las distintas orientaciones que puede tomar, ¿sí? Miren, horizontales, verticales, un poco más en diagonal, para un ángulo, para el otro, ¿sí? Estos son los orbitales 3D. Sí, tetralobular es un término correcto que se podría aplicar para estos lóbulos, ¿sí? Nosotros puntualmente dentro de nuestro programa de química no hacemos geometría molecular. Si hiciéramos geometría, ahí bueno, estudiaríamos con mayor definición
cómo es que se forman estos ángulos, las orientaciones de cada uno de estos lóbulos, ¿sí? Esto es más o menos orientativo para que ustedes vayan imaginando cómo, con la energía, el cuánto, el nivel, le voy a ir dando forma a esa configuración electrónica a la que finalmente vamos a llegar y con el cual después podemos decir, estamos hablando de tal elemento de la tabla periódica. Hago referencia a este. O puedo empezar a relacionar, si tiene tal configuración electrónica, tal vez sea un elemento que cede electrones o no, que sea un elemento que capte electrones, ¿sí? Y de ahí podemos empezar ya a analizar, cuando lleguemos a la configuración electrónica, bueno, qué capacidad tiene cada elemento de ceder o recibir para después ir reaccionando entre ellos y nos vamos introduciendo a fórmulas, cómo se forman los compuestos, cómo se enlazan los compuestos entre sí, desde una mirada, ya no desde un compuesto en la mesada de trabajo, sino desde una mirada más de energías, ¿sí? Y de ceder o recibir electrones. Ya me fui por las ramas, entré a fórmula, cualquiera, lo mío. Todos vieron el seminario de fórmula ya, ¿no? Bueno, la energía de los orbitales. Los niveles de energía de los orbitales de un átomo polielectrónico, ¿sí? Acá se ve cómo se distribuyen estos orbitales. Siempre el inicial es el 1s, ¿sí? Una vez que se completa ese nivel, recién vamos a pasar al 2s, ¿sí? Cuando se completa el 2s, vamos a pasar al 2p. Cuando completamos el 2p, recién volvemos al 3s, 3p, y así vamos subiendo, ¿sí? En cada uno tenemos una cantidad determinada, ¿sí? Que puede contener de electrones. En el nivel S tenemos 2, en el P 6, en el D 10, y así vamos subiendo. Pero siempre tenemos que completar el nivel inicial de energía. Una vez que está completo, podemos subir al nivel siguiente o subnivel. Miren, ahí hay un arbolito que muchos lo usan para Navidad, el chiste químico del Feliz Navidad con este arbolito, pero en realidad es una forma muy simple y gráfica de poder ver cómo hacer este llenado, ¿sí? Cómo se van completando los subniveles. Miren, si seguimos la línea, ¿sí? Decimos 1S y vamos siguiendo la línea 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F y así sucesivamente, ¿sí? Este es un gráfico que se utiliza mucho y ayuda mucho hasta que ya estamos más en tema, ¿sí? Más ducho, como quien dice, para ir haciendo este llenado de subniveles. Este es otro que es el diagrama de Mueller, pero en realidad grafica lo mismo que vimos en el anterior. Siempre vamos a completar los S, los P, los D y así sucesivamente. Vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Esperen que se me trabó acá. Ahí está. Bien, entonces, tenemos los niveles de energía, ¿sí? Ya sabemos cómo los vamos a ir completando, sabemos la cantidad de energía que pueden tener, hablamos de los niveles. Ahora vamos a entrar en lo que es configuración electrónica, ¿sí? Miren cómo desde la teoría de Planck fuimos haciendo un pequeño recorrido para llegar hoy a la configuración electrónica. ¿Qué nos informa la configuración electrónica? ¿Qué nos dice? Bueno, lo podemos interpretar algo así como que los 4 números cuánticos son el DNI para cada elemento en la tabla periódica, ¿sí? Es decir, yo con el número, con la configuración electrónica, puedo decir, hablo de tal elemento, hablo del cloro, hablo del aluminio, hablo del hidrógeno. El hidrógeno es el más sencillo, ¿sí? Pero es como si fuera su DNI. Ahí yo tengo toda la información para encontrar el elemento que estoy buscando. Los 4 números cuánticos N, L, M y S permiten identificar completamente un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. Bueno, cuando hablamos de configuración, ¿de qué hablamos? 1, el número 1, vieron que nosotros ponemos 1s1, 2s2, 3s y así. Ese número me indica el número cuántico principal, ¿sí? La S, la letra, indica el número cuántico del momento angular o el subnivel. Dijimos que tenemos S, P, D y F. Y el subíndice arriba indica el número de electrones que entran
en ese número cuántico de momento angular o subnivel, ¿sí? Y abajo, hacia la derecha, ustedes verán que hay un cuadradito que hay una H, ¿sí? El hidrógeno. Tenemos un pequeño cuadradito que tiene una flecha. Esa flecha me está indicando que ahí tengo un electrón, ¿sí? Es decir, estoy graficando el hidrógeno. Entonces, lo grafico con una sola flechita porque es un solo electrón. Y si quiero escribir la configuración electrónica, indico como 1s1. De cualquiera de las dos formas, tanto con el dibujo de la flechita como poniendo 1s1, me brindan la información para decir estoy hablando del hidrógeno. ¿Sí? No me falta ningún dato para decir es el hidrógeno de lo que estoy hablando. Las animaciones vienen lentas hoy. Bueno, el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué hace qué me dice el principio de exclusión? Establece que dos electrones en un átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. ¿Y qué significa esto? Bueno, por ejemplo, tomemos el helio, ¿sí? Si buscamos el helio, decimos que el helio es 1s2. Por lo tanto, si yo lo grafico, voy a graficar un electrón, o sea, dos flechitas, porque tengo dos electrones, ¿sí? Pero ¿qué me dice el principio de exclusión del Pauli? Que yo no puedo tener dos electrones en la misma dirección dentro de un mismo nivel de energía. Entonces, cuando yo tengo dos electrones, lo que voy a graficar siempre es uno en un sentido y otro en el sentido contrario, ¿sí? Sería algo así. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. De esa forma logro la estabilidad en ese nivel de energía y entonces sí puedo completar ese orbital y pasar al siguiente. ¿Sí? Si no, de la otra forma, repelen, no es posible. Y esto nos permite hablar del diamagnetismo y el paramagnetismo. Las sustancias paramagnéticas son aquellas atraídas por un imán, pero cuyo número de electrones es impar. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo una sustancia de electrones impares, es paramagnética. Por el contrario, si yo hablo de una sustancia diamagnética, hablo de aquellas que son repelidas por un imán y por lo tanto tienen un número par de electrones. Y la regla de Hahn, ¿qué me dice? Establece que la distribución más estable de los electrones en los subniveles es la que tiene mayor número de espines paralelos. ¿Sí? Por ejemplo, tomamos el el carbono. Bueno, si hacemos su configuración electrónica, empezamos. Carbono tiene ¿cuántos electrones? 6. Buscamos tabla periódica. Vamos a distribuir esos 6. ¿Cómo? Bueno, primer nivel que vamos a llenar, el S. ¿Cuántos entran? 2. Pasamos al segundo, al 2S, también entran 2. O sea que ya distribuimos 4. Nos están quedando 2. Bueno, ¿cómo comenzamos a completar el 2P? Que dijimos, en el P entran 6 electrones, 2 en cada uno. ¿Cómo los completo? Donde quiero pongo una flechita en el primero y una en la última, los dos juntos en el primero. No, se van en forma, yo les digo prolija, como en los chicos en la escuela, pero se van de manera ordenada. En el primero pongo el primero, en el segundo, en el tercero. Si tuviera un cuarto, vuelvo al primero y lo completo. Y así hasta que completo los 6. ¿Sí? No puedo poner los dos en uno mismo y dejar libre los otros dos. ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso se lo puse como para graficar para que vean en la tabla periódica en cómo los subniveles se van llenando de electrones, ¿sí? Ahí más o menos cómo es la distribución. Si toman la tabla periódica, ven los distintos niveles y subniveles de energía. Ah, ay, pensé que nos iba a animar. Ahí muestra el orden en en el que se van llenando. Los S y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo designamos? Vamos a hacer como el resumen. ¿Cómo designamos todo esto que vimos a los orbitales?
Dos electrones en un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Esto es lo que establece el principio de exclusión de Pauli. Cada orbital puede estar ocupado por un máximo de 2 electrones, los cuales tienen que tener espines opuestos, ¿sí? Lo que veíamos recién en el gráfico, uno hacia arriba, uno hacia abajo. Un positivo, un negativo. No puedo tener dos positivos, no puedo tener dos negativos. La distribución de máxima estabilidad para los electrones en un subnivel es aquella que tiene mayor número de espines paralelos, y esta es la regla de Ham. Los átomos en los cuales uno o más electrones están desapareados son paramagnéticos. Los átomos en los cuales todos los espines de los electrones están apareados son diamagnéticos. En el átomo de hidrógeno, la energía del electrón depende únicamente de su número cuántico principal. En un átomo polielectrónico, la energía del electrón depende tanto del número cuántico principal, que dijimos que era el n, como del número cuántico angular, o sea, le sumamos el L. Ahí es el mismo grafiquito. Para electrones de un número cuántico principal, el poder de penetración o de proximidad al núcleo disminuye, es decir, el S, el nivel S, ¿ok, Fernanda? El nivel S, que es el que está más pegadito al núcleo, es el que tiene más energía, ¿sí? Uno por ahí piensa, tengo el núcleo, tengo el nivel S, el P, el D, el F, ¿sí? A veces uno piensa que el F, como es en tamaño, uno lo ve como el subnivel de energía más grande, es el que más energía tiene. Y en realidad es el más inestable, porque al estar más lejos del núcleo, es el que va a ir como cediendo rápidamente los electrones. En cambio, el S, que es el que está más cerquita, el electrón que está más cerquita en el nivel S, cerca del núcleo, es el que tiene más energía. Tiene más energía y a la vez yo necesito más energía para poder robarle, como quien dice, un electrón, ¿sí? Es mucho más difícil. Acá justo leía en el chat. Exactamente, María Constanza. Para poder robarle, como quien dice, un electrón a un subnivel S, ¿sí? Necesito muchísima más energía que para sacarle a, por ejemplo, a un subnivel P. O a un D, ni hablar al F. Es como más inestable. Por más que nosotros lo veamos más grande. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? ¿Por qué? Porque después, imaginemos, ustedes tienen configuraciones electrónicas de dos elementos, ¿sí? Imaginemos que tenemos que establecer un tipo de unión, de enlace de estos dos elementos. Y no estamos seguros, ¿sí? Empezamos a dudar. Bueno, lo que nosotros hacemos es ver en su último nivel de energía cuántos electrones tiene y cuál es el último nivel de energía. Al ver cuál es el último nivel, vamos a ver si uno tiene el P y el otro el F, listo. El F es el que va a ceder el electrón, va a perderlo más fácil que el P. Y así, ¿sí? Por eso el orden yo se los puse. S, P, D y F. Si no se acuerdan del dibujito ese de las llaves, ustedes acuérdense siempre que el pececito se come al más grande, ¿sí? Entonces ahí se van a acordar cómo es el orden y quién necesita más energía. Correcto. Todo esto deriva en las propiedades que tienen los elementos. Todo esto deriva en el análisis de la tabla periódica de las propiedades que tienen los distintos elementos y cómo van variando, ¿sí? Los que están más hacia la derecha, qué pasa hacia la izquierda, qué pasa de arriba hacia abajo y así sucesivamente. Todo tiene relación con esto, ¿sí? Con la cantidad de energía que tiene, o sea, con la capacidad de energía, tanto para ceder, para perder, para entregar electrones, como la energía que tiene si están cerca del núcleo para no ceder nada y estar cada vez más pegadito. Entonces las propiedades van a variar en función de eso. ¿Hasta acá están muy cansados?
Pueden habilitar algún micrófono, decirme, profe, tengo alguna duda, no entendí nada. Traté de hacerlo bastante resumido. ¿Me están aturdiendo, chicos, de tanto? Bueno, por supuesto que esto es una unidad mucho más larga. Yo lo que hice fue, tomé los... Gracias, Evelyn, gracias, que me dijo que se entendió. ¿Qué es lo que yo traté? De tomar los temas más importantes que si los encadenamos nos lleva de la mano a la configuración electrónica. Configuración electrónica que tienen que saber realizar de cada uno de los elementos. Configuración electrónica de la cual después nos va a llevar a la unidad próxima que es tabla periódica y ver las propiedades de los elementos y a la próxima unidad que es enlaces, ¿sí? Todo esto deriva de esta unidad. Bueno, como los vi tan atentos, ¿sí? En mi clase bastante resumida, vamos a hacer una serie de ejercicios, a ver si se entendió o no lo que traté de explicar. Y si van surgiendo dudas, las podemos ir analizando para hacerla un poquito más dinámica, si no voy a estar hablando una hora más. Ahora que estoy recuperando más la voz, no saben, no paro más, sino. Bueno, ahí vamos a ver. Esperen que ya preparo la presentación. A ver si se ve. Bueno. Yo no tengo problema si a medida que vamos haciendo habilitan el micrófono, me van interrumpiendo. A mí me gusta que sea un poco más interactiva. Yo sé que no es lo mismo que estar en clase en el aula, pero bueno, sí, pero vamos a tratar de ir resolviéndola entre todos o entendiendo por qué respondemos lo que respondemos. ¿Ya están viendo la presentación, puede ser? Genial. Sí. Ay, gracias, alguien que habló. Bueno, trato de hacerlos reír a veces porque, bueno, hay que ponerle onda. Bueno, vamos con el ejercicio 1, ¿sí? Estas preguntas son todas símil parcial, ¿sí? ¿A qué me refiero? Introducción que puede ser larga, introducción que puede tener información que me sirve para después responder, o tal vez solamente que es información que me da contexto a lo que quiero preguntar. Entonces, mucha atención. Digamos que esta va a ser una clase como dual. Vamos a tratar de sacar dudas de lo que acabamos de ver y también vamos a ir un poquitito entrando en ritmo en cómo va a ser el parcial que falta poquito. Bueno, más o menos poquito para que lo tengamos. Ejercicio 1. La mecánica cuántica establece 4 números cuánticos para describir la distribución de los electrones en los átomos. Son conocidos como número cuántico principal, magnético, de momento angular y número cuántico spin. De acuerdo de esto, podemos afirmar que, a ver, pensemos atención todos. Anoten. El número cuántico principal n puede tener valores enteros y además indica la forma del orbital. Pensemos. El número cuántico magnético, el m, describe la orientación del orbital en el espacio. Me encanta, María Belén, esa seguridad, me gusta. Vieron que yo los miro, ¿no? El número cuántico de spin establece que el giro de un electrón es en el sentido horario. Muy bien, María Belén. El número cuántico angular L indica el período en donde se ubican los electrones. ¿Y qué podemos decir de estas afirmaciones? Son todas correctas, hay una correcta, hay dos correctas, no hay ninguna correcta. Yo marqué como correcta la B, La B. porque tengo una duda con la C, porque no solo establece el sentido horario, sino también el antihorario. Exactamente. La C me establece los dos, horario y antihorario, así que es correcto que sea correcto. ¿Sí? Bien. Y marcaste la B. ¿Alguien más marcó la B o considera que la B como Estefanía es la correcta?
Bueno, María Belén ya había dicho que sí. A ver, los nombro, miren que yo los veo acá ahora. Manuel. Para mí es la B. Bien, coincidimos que el número cuántico magnético describe la orientación del orbital. Sin ningún lugar a dudas. Por acá en el chat alguien también me dice algo. Jennifer Damaris, muy bien. La B es correcta, o sea, tienen una estrellita cada uno. Ahora, la C ya la analizamos con Estefanía y dijimos no, porque tiene sentido horario y antihorario. Ahora, por ejemplo, la A, ¿por qué no es correcta? Porque no indica la forma. Porque ¿Y qué? solamente indica en el orbital en donde se encuentra el número principal. Y la forma de los orbitales lo indicaría el magnético. Perfecto. Muy bien, María Constanza. Y la D, el número cuántico angular, L, indica el periodo en donde se ubican los electrones. ¿Estará bien? ¿Estará mal? No, porque ese sería el número cuántico n. Muy bien, María. Perfecto. Perfecto. La resolución del primer ejercicio, entonces la respuesta correcta, la única respuesta correcta de todas estas es la B. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hemos hecho el análisis de a poco entre todos? ¿Sí? Es decir, si bien me decía son afirmaciones, por lo tanto si son afirmaciones tengo que entender que serían correctas, las fuimos analizando y había detalles que me decían que no. ¿Sí? Perfecto, me encanta. Ah, me había olvidado, había una que decía ninguna es correcta. Bueno, esa siempre la ponemos para completa. Bueno, vamos con otro. El cobre, junto con la plata y el oro, se caracterizan por ser los mejores conductores de electricidad. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde al átomo de cobre, cuya Z es 29? A ver, lápiz y papel. Maya, vuela ese lápiz, muy bien. Con esa energía, me gusta. Romina también, te veo ahí bien concentrada. Bien. María Martina, Tomás, Maya, María Belén, Ailín, Diego. Bien. Todos acá en el chat, todos por unanimidad me dicen que la correcta es la C. ¿Sí? Muy bien, es la C. ¿Quién me explica por qué es la C? Sin que yo tenga que nombrar a uno. Yo hice, aplicando el diagrama de Müller, la Sí. configuración, y me da que el último orbital, perdón, el número n es 3, después es la letra D, y tiene 9 electrones girando en esa órbita. Ok, ¿cómo te quedaría la configuración electrónica final, digamos? 1s2, ¿Sí? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d9. Perfecto. ¿A todos los quedó de la misma forma? Muy bien. Ay, chicos, estamos para hacer el parcial. Ya, entonces. Me gusta esto. Bueno, vamos con Profe, otra. ¿Sí? además, esa opción, si no me equivoco, era la única que tenía completo todos los distintos subniveles, estaban completos. Eso también era como
para darse cuenta de que estaban todos los niveles completos. Él el único que tenía todos los niveles completos, y el último no, que correspondería a 10, tenía 9 para completar el elemento del cobre. Perfecto, perfecto. Miren, qué buen dato, María Belén. Uno porque está acostumbrado a tener el Z, por ejemplo, hacer la configuración y después buscar la respuesta, ¿sí? Imaginemos que nos agarra una laguna de Chascomús y no nos acordamos cómo se hace la configuración electrónica, pero al menos nos acordamos que los distintos subniveles de energía se tienen que ir completando para ir pasando al siguiente. Entonces podemos hacer de última un análisis como el que nos dijo María Belén. Y si lo van siguiendo, van a ver que en el primero, en el 1S2, ya de entrada la opción B y la E no podían ser. Si pasamos al segundo, ahí podrían ser todas. Si pasamos al tercero, ya ahí tenemos otra vez la B que no, la D que no, ¿sí? Miren cómo ya ahí en el 3S casi se nos está resolviendo el ejercicio, ¿sí? Muy bien, María Belén, el análisis, desde ese lado también. Sí, profe, Pero por en si- realidad tampoco no podía ser porque en la 4S figura un 10 y está completado por demás, digamos. Ah, si es que ahí la profe se entusiasmó y puso 10 y hizo... La profe tenía ganas de poner electrones, electrones, electrones. Muy bien, ¿ven? Miren cómo de distintos aspectos ustedes pueden resolver la misma pregunta, ¿sí? Así que bueno, genial. O sea que si están en el medio del examen, les agarran los nervios, se olvidan, bueno, tienen otros recursos para poder llegar a la respuesta correcta. ¿Vamos con otro? ¿Qué les parece? No sé si prefieren que yo se los lea, ustedes los leen, que yo me calle, no sé qué prefieren. ¿Hablo mucho, hablo poco? Yo prefiero que lo lean. Gracias, María Belén. Ahí se los leo. El cloro existe como un gas amarillo verdoso a temperaturas y presiones ordinarias. Elija entre las 5 opciones presentadas la configuración electrónica correcta del elemento descrito anteriormente, teniendo en cuenta que se encuentra en el grupo 17, periodo 3. Bien, bien, todo C, toda opción C, perfecto. Opción C es la correcta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. ¿Quién me cuenta cómo lo resolvió? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron la configuración? ¿Hicieron un análisis de las opciones? Sí, la configuración yo. Hiciste la configuración, Estefanía. Genial. Esa es la más práctica y vas de cajón a la opción. ¿Alguien usó otro recurso? Dale, Aileen. ¿Qué otro recurso? Yo lo que hice es, o sea, ya te dice que pertenece al periodo 3 y ya sé que entre el nivel 1 y 2 va a haber 10 electrones. Calculé en dónde había 7 y elegí la opción C. Perfecto, muy bien. Ese era el otro análisis al que me hacía referencia, ¿sí? Como ya el enunciado me está dando otro dato, lo puedo tener en cuenta y hacer un análisis de la opción desde esa mirada en cantidad de electrones, porque me da el dato acá me da el dato de grupo y de periodo, ¿sí? Muy bien. Con la tabla periódica también se podría hacer. Sí, la tabla periódica, exacto. La tabla Contando, periódica, sí. contando los subniveles, por ejemplo, no sé, en la P, periodo 3, contamos 1, 2, 3, 4, 5, y sabemos que es P5, el final 3, P5. Exacto. Habría que solamente ver que los otros estén llenos y ya sabemos el final. Correcto. Por eso, bueno, a eso hace hincapié esta pregunta, digamos, que más allá de la configuración que está perfecto, y me encanta que la hagan porque tienen que saber hacerla, es que al darle el dato de grupo y periodo, lo aplicamos a la tabla periódica, al uso que tenemos que empezar a tener, ¿sí? Porque sin querer, la tabla periódica nos brinda toda la información, ¿sí? Si nosotros sabemos interpretarla y usarla,
Nos dice todo prácticamente para resolver un montón de cuestiones. Entonces, el análisis que nos dice María Belén es exacto, ¿sí? Directamente íbamos al último, veíamos quién quedaba con P5 y ya nos podía dar la respuesta, porque los otros, bueno, el uno tiene un 1, los otros ni siquiera tienen el subnivel P, y el otro quedó en número par, ¿sí? O sea que ese tampoco podía ser, porque ya antes nos estaba diciendo nos estaba hablando de un número impar. Bueno, muy bien, muy bien. Ejercicio 4. Indique cuáles de los siguientes diagramas de orbitales son permitidos y cuáles no, de acuerdo a la exclusión de Pauli y a la regla de Ham, para el estado fundamental de cada elemento. ¿Se acuerdan cuál era el principio de exclusión y la regla de Ham? ¿Sí? En uno voy llenando, ¿sí? En forma ordenada, como quien dice, y en otro voy poniendo un electrón en un sentido y el otro en el otro. Nunca puedo tener los dos, ni para arriba ni los dos para abajo. Uno y uno. Ay, perdón, perdón. Ahí está. Ahí se ve medio feo lo blanquito, me estoy dando cuenta que... Pero bueno, dice elemento A, B, C y D. Ay, qué bueno, acá estoy teniendo dos. Entre la C y la D estamos. Tenemos dividido el curso. ¿Qué pasó? Ahora se nos están inclinando hacia la C. Se está dando vuelta el partido. Parece un relato esto. Bueno, la A y la B, nadie la dijo. Así que bien. A y B seguro que no. A ver, vamos a desempatar entre C y D. Repito el enunciado. Perdón a todos, vuelvo para atrás un segundo, que Irma se nos perdió el enunciado. Y ahora hacemos este desempate. Ah, Maya, ninguno. Quiero escuchar a Maya. Perdón, Maya, la ignorancia. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Higú. Ah, bien. Bueno, y ya que tenés la palabra, ¿por qué ninguna opción es correcta? Porque para desempatar en la C y la D, en la D están los dos para arriba y tiene que ir siempre uno para arriba y el otro para abajo. Sí. Y en la C se salta una casilla y completa otra. Y no puede ser eso, se tiene que completar casilla por casilla y después volver. En la C, ¿qué casilla sería la que salta? La cuarta. La cuarta, sí. Miren. Vamos a analizar la C. La C tenemos en el primero dos, uno para arriba, uno para abajo. En el segundo tenemos uno para arriba, uno para abajo, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Muy bien lo que dijo Maya, la D no puede ser porque en el 2S los dos electrones me indican el mismo sentido, así que esa está mal. Volvemos a la C. Cuando yo paso, ¿sí? En teoría yo ahí completé un electrón, a ver, contando los cuadraditos sería, pasé al tercero, puse un electrón, pasé al quinto, puse el otro electrón, y como me sobraba un electrón más, tuve que volver y completé el primer par del 2P. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero ahí en la C no están en las flechitas en el mismo cuadradito, sí, en 2P. Miren, ahí tenemos en el primer cuadradito una arriba, ¿sí? En el tercer cuadradito la otra hacia arriba. Sí. Y en el quinto cuadradito la otra para arriba, ¿sí? Digamos, ahí ubiqué 3 electrones.
Pero según esto, el elemento C tiene un electrón más. Entonces tuve que volver al primer par de cuadraditos y coloqué el electrón este que me está sobrando. Por eso me queda uno para arriba, uno para arriba, vacío, para arriba, vacío. ¿Se entiende? Si tuviera uno más, va a completar el cuarto cuadradito sería, con una flecha hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende por qué la C es correcta? Sí, ahora sí. Bien. Sí, profe, es la C. Ahora, haciendo este análisis y mirando hacia arriba, ¿el elemento A no estaría correcto también? Sí. Perfecto, Evelyn. ¿Por qué? Porque es el mismo, digamos, es como lo mismo que acabo de decirles del C, solo que este no tenía un electrón de más. Él completó directamente el 1s, el 2s, y en el P completó uno de cada uno y se terminaron los electrones. En el C me sobraba, por eso volví, ¿sí? El B seguro que está mal, porque en el 2s los dos están hacia arriba, sabemos que no pueden tener, y en el D ocurre el mismo detalle, ¿sí? Entonces, en esta la opción correcta sería A y C. Profe, Sí, yo sé hacer la configuración electrónica, sí, pero yo pongo en un solo cuadradito las dos flechitas. sí. En No realidad va hay, así. sí, no hay ningún problema. En un mismo cuadrado, mira, hay muchas formas de hacer el diagrama. Puede ser en un cuadradito y ustedes hacen una flecha hacia arriba y hacia abajo, está bien. Puede ser un cuadradito, muchos hacen una línea diagonal y ponen en un triángulo, como quien dice, una flechita y en el otro triangulito otra flechita. Y otros hacen, como yo les puse acá, para que se vea mejor en la pantalla, hacen dos cuadraditos pegaditos, ¿sí? Para diferenciar dónde está cada uno de los electrones. Las tres formas de dibujarlo es correcto, siempre y Ah, bien. cuando los electrones estén bien ubicados. Claro, porque yo veía un montón de casitas, y yo, pero que es como casitas de más. No había visto esta forma, entonces como que no lo entendí al principio. Sí, sí, aparte esta forma fue un poco más para que se vea en pantalla, porque si no era un Ujú. lío de flechitas, pero de Bien. las tres maneras es correcto hacer el diagrama, ¿sí? En un cuadrado dividido en diagonal o en dos pegaditos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quedó dudas en este ejercicio? No. Bien. ¿Seguimos? ¿Les gusta así? ¿O empiezo a hablar otra vez la teoría de... No, dice, nos vamos todos. A ver. Esa no va, ese es de un ejercicio que borré y me olvidé de borrar esa parte, así que ignoren la falla técnica, listo. Volvimos. Ejercicio 5. Basados en la mecánica cuántica podemos afirmar sobre el modelo atómico actual que, esta es más teórica, los electrones giran en órbitas circulares definidas. Pensemos. Sí, no. La energía de los niveles electrónicos pueden tomar cualquier valor numérico. La configuración electrónica indica la distribución más adecuada de los electrones alrededor del núcleo. Simultáneamente se puede conocer con exactitud el momento y la posición de una partícula. A medida que los electrones ocupan niveles más alejados del núcleo, su energía disminuye. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Están todas bien? La ¿No? C está bien. La D. La E, digo. La E. ¿La La D? E para mí está bien. La E. Sí. C y E. C y E, C y E.
¿Quién más? ¿Quién más? Nos quedamos en C y 10. C y E. Tenemos, a ver, voy a configurar bien esto, pero tenemos unanimidad de C y E. Y en esta instancia que estamos practicando puede haber una o varias correctas. Digamos, no lo hice tan así como en los parciales que una es correcta. Es como para que practiquemos un poquito. A ver, la A, que nadie dijo. Los electrones giran en órbitas circulares definidas. ¿Sí? No. No, dijimos que no. La energía de los niveles electrónicos puede tomar cualquier valor numérico. 14, 25, 2, 8. No. Ya hablamos de los numeritos que tienen que tener. Bien. Vamos a dejar la C, que es una de las que está en cuestión. La D, simultáneamente se puede conocer con exactitud el momento y la posición de una partícula. No, ya hablamos de la incertidumbre que planteó Heisenberg. Muy bien, es una probabilidad. Y la E, o sea, estamos entre la C y la E. La C dice, la configuración electrónica indica la distribución más adecuada de los electrones alrededor del núcleo. A mí me hace ruido esa más adecuada, esa frasecita. Por eso no sé si es tan correcta. Bien. Porque me parece que es la distribución de los electrones en los diferentes orbitales. Sería la definición para mí más correcta. Correcto. Bien. ¿Por qué dice la distribución más adecuada? Porque como hacemos referencia a que no podemos saber con exactitud el momento y la posición, pero sí podemos saber que en esa nube electrónica se encuentra, por eso es que lo dice algo así como en potencial, es la más adecuada, ¿sí? Digamos, no es tramposa esa parte. Es por eso que está escrito así. Puede hacer ruido, como dice María Belén, pero si, digamos, retomamos este concepto de que no sabemos el lugar fijo, sino que sabemos que tenemos el núcleo, los electrones alrededor, y que alrededor, en algún lugar de ese alrededor están, podemos aplicar el término más adecuado. En realidad haría referencia a que hace que sea estable la partícula, ¿no? En vez de tenerlos todos concentrados de un lado, los podemos tener distribuidos. Y eso es lo que nosotros hacemos en las quesillitas cuando hacemos las configuraciones, ¿sí? Bueno, entonces la C es correcta. ¿Y qué pasa con la E? A medida que los electrones ocupan niveles más alejados del núcleo, su energía disminuye. Es lo que hablábamos antes, de que el S es el que más energía tiene porque está más cerca del núcleo y a medida que van avanzando los niveles hay menor energía porque es más fácil arrancar un electrón. O sea, no se necesita aplicar tanta energía para poder arrancar un electrón al átomo. Bien. Ahí, María Constanza, dijiste algo interesante. Dijiste, no necesitamos tanta cantidad de energía para robarle, como quien dice, un electrón, porque su energía disminuyó, es más débil. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, profe. Perdón, acá en el chat tengo una pregunta ahí que dice Kevin, que sería para ionizarlo. Si entramos en las cuestiones de iones, tendríamos que profundizar, algunos otros conceptos que nosotros no vamos a ver. Por lo pronto ahora veamos esto de lo que es ceder o retener o captar electrones, ¿sí? Vamos a mantenernos por ahora en eso y no vamos a entrar en la parte de iones en particular, ¿sí? Bueno, sí, perfecto. Nosotros tenemos un núcleo, el nivel más cercano es el que necesita más energía, el que está más lejos es el que tiene menos energía. Ahora, en esta está clara. Hay enunciados, porque esto lo noté yo en realidad en el examen del turno anterior, y por eso aprovecho que estamos justo en el tema para explicarlo. Hay que leer con atención cuando hablamos de que si la energía aumenta o disminuye, porque puede hablar de la energía que tiene el electrón,
o la energía que yo necesito para ceder electrones, ¿sí? Y ahí estamos hablando de cuestiones diferentes, porque yo puedo necesitar más energía para sacarle a un nivel bajo, al S, para poder sacarle un electrón necesito muchísima energía, y en cambio para sacarle al F no, porque es más débil, ¿sí? Entonces, en esa cuestión, cuando tengan preguntas de este estilo, lean con atención si solamente habla de energía o de energía para ceder o recibir electrones, ¿sí? Porque tuvimos ahí, en el oral del turno pasado tuvimos esta experiencia, entonces tuvimos que obviamente mejorar la redacción para orientar bien qué es lo que queríamos preguntar, ¿no? Pero bueno, con la experiencia uno va aprendiendo estas cosas. Bueno, ¿están muy cansados hasta ahora? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Hacemos unos ejercicios más? Sí, ¿Sí? ¿Dejamos el cafecito? Ok. Entonces ahí. Un electrón se encuentra en el orbital 3s y su spin es más un medio. ¿Sí? Más un medio quiere decir que está girando en contra de las agujas del reloj. Si se quiere agregar un electrón más a ese orbital, el nuevo electrón deberá tener uno de los siguientes conjuntos de números cuánticos. Una sola correcta. Bien, vamos con unanimidad por ahora en el chat. Bueno, por unanimidad en el chat tenemos la opción D. Bien, María Constanza, tenemos una E. ¿Alguien más? ¿Opción E? Yo estoy en duda entre la D y la E, así que no sé. A ver, analicemos. ¿Por qué la D o por qué la E? ¿Qué crees? O sea, sí o sí el S es menos uno, menos un medio. Sí, bien, o sea que claro, nos mantenemos entre la D y la E. Pero después, no sé la E si puede ser 2, porque dicen el mismo orbital, Ujú. por eso me confunde. Bueno, ¿N cuál era? ¿A qué orbital nos hacía referencia el N? ¿Qué valores podía tener N? Números enteros, 1, 2, 3. Exacto. Si en el enunciado me dice un electrón se encuentra en el orbital 3s, el Ah, es N 2. es 3. Ah, es 3, sí. Entonces, el N es 3. Entonces, si yo miro las opciones, digo, bueno, son todas menos la E. Ah, Ahora, es que sigue siendo el mismo número, si está en el mismo orbital. exactamente, Bien. exactamente. Entonces, lo único que me varía es bien, como dijeron ustedes, si yo tengo más un medio, tengo que buscar menos un medio. Entonces, o busco la respuesta de atrás para adelante, mirándome los que me dicen menos un medio y defino entre la D y la E, o hago el análisis y digo, si es 3S, quiere decir que N es 3. Entonces busco desde el inicio hacia el final, bueno, ¿quién tiene 3N? Todo se mantiene porque dice en ese mismo orbital y me fijo el spin que cambie a número negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, opción correcta, D. Mantengo la N y solo varía el spin que pasa al otro signo.
Bien, bien. Profe, ¿Sí? hago una consulta. ¿Sí? Si nos tocaron un ejercicio así en un examen, hay que Sí. tener en cuenta el valor de n y de s, nada más. No puede haber dos opciones donde digan 3 y menos un medio y modifique lo del medio, o eso no lo tenemos en cuenta. Sí, A la n y sí, puede ocurrir. ¿Y dónde estaría la clave? Que en el enunciado te dice, si se quiere agregar un electrón más a ese mismo orbital, el nuevo electrón deberá tener uno de los siguientes. Entonces ahí te das cuenta que el L y el M, que es el momento angular y el magnético, no se tienen que modificar. Eso se mantienen igual. Lo único que se va a modificar es el spin, porque vos solo vas a agregar un electrón. Miren, si por ahí no se comprende, imagínense esto hecho en configuración electrónica con los cuadraditos y las flechas, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen hechos todo el diagrama y las flechas ubicadas. Y lo que tienen que hacer es agregar una flecha más, o sea, un electrón. Entonces, Sí. no se va a modificar ningún valor porque el n principal sigue siendo 3. Ni el ángulo ni la posición cambian, o sea, ni la L ni la M se modifican y lo único que cambia es el sentido de esa flechita que vos vas a agregar a ese orbital. ¿Se entiende, Ro? ¿Se entiende? Gracias, ¿Sí? profe. Genial. Entonces puede ser que como capciosamente tengan cambiado los números, pero si el enunciado les dice que es en el mismo, no puede modificarse la L y la M. ¿Sí? Bueno, y la N tampoco, solo la S. Profe, una pregunta. ¿Sí? Está costando entender el ejercicio. No hay problema. Cuando yo tengo más un medio, Sí. entonces si me dice que está cediendo un electrón, ¿cierto? Entonces por eso me queda menos un medio. No, en realidad el menos un medio o el más un medio solamente te indica cuando vos haces la configuración electrónica que vas a dibujar una flechita hacia arriba y después vas a dibujar una flechita hacia abajo. El más y el menos solo te indica la orientación de ese electrón. ¿Sí? Entonces, en este caso, imagínate que vos graficaste todo y tenías que agregar una flechita, ¿sí? En el gráfico, si yo esto se los hubiera dado graficado, la flechita hubiera estado hacia arriba. Por lo tanto, la que vos vas a agregar, la vas a agregar hacia abajo. Por eso es que buscas el menos un medio, porque ya tenés más un medio. ¿Se entiende, María Belén, ahora? Sí, profe. ¿Sí? Lo que vos decís no es erróneo, tu pregunta tiene más relación a cuando más adelante vamos a ver que se ceden o se reciben electrones a nivel fórmula, ¿sí? A nivel de compuestos cuando reaccionan entre sí. Sí, sí, ahora entendí por qué era el menos. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿seguimos? ¿Uno más? Bueno, un átomo que posee 16 neutrones forma un anión bivalente cuya configuración electrónica termina en 3p6. A partir de esta información indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y luego señale la opción correcta. Acuérdense de ese dato, ¿eh? 1. El número atómico del átomo es 18. 2. El anión posee 2 electrones no apareados. 3. El anión posee 8 electrones en su último nivel. 4. El número másico del átomo es 32. ¿Quieren anotar? Profe, ¿puedo ponerle el ¿El enunciado? Sí. ¿Puedo cambiar a las opciones, María Belén? Sí, profe. ¿Listo? Así analizan
porque después las opciones son conjunto de respuestas. Miren, ahí les muestro opciones para elegir. Profe, ¿puede volver a las opciones? Sí, sí, ahí vuelvo, ahí vuelvo. ¿Cuántos neutrones tenía? 16. Ah, perfecto. Gracias. Opciones. Bueno, en esta tenemos variabilidad de respuestas. Pero, ¿analizamos? Evelyn, ¿querés contarnos por qué elegís la opción E? Deciles, hagan silencio en casa que voy a hablar. No te estamos escuchando, Evelyn. Dije Evelyn porque fue una de las primeras que contestó. Ah, bueno, no hay problema. Problemas tecnológicos tenemos todos, así que es entendible, Evelyn. Evelyn da la opción E. Y creo que María Belén, si no leí mal el chat, también da la opción E. A ver, denme un segundo. Sí. Sí, porque son las únicas dos que coinciden en la respuesta. Entonces, a ver, María Belén, ¿por qué? Pues justo yo en pantalla las tengo juntas a las dos. María Belén y Evelyn están juntitas. Espere que busque lo que anoté. Sí, sí. Zoe, mientras te respondo, la opción E es la que engloba El 3 la 3 y la 4. Primero identifiqué el elemento que era el azufre. Sí. Me está costando porque tengo el bebé acá que me No está... hay problema. Si es muy complejo, lo dejamos y pasamos a otro. No hay drama. Bueno, el número atómico, como yo identifiqué el elemento,
el número atómico no era 18, sino es 16 porque es azufre. Perfecto. El anión no posee no están desapareados los dos electrones. Muy bien. El anión posee 8 electrones porque se sumaron los dos, porque tomó dos electrones. Exacto. Y bueno, el número básico del azufre es 32. Perfecto. Muy bien, María Belén. Muy bien, Evelyn. La opción correcta era la E. La 3 y la 4 son correctas. Quienes no eligieron la opción E, ¿comprenden por qué esa es la correcta? ¿Sí? María Belén lo hizo como así, como súper concreto, pero súper claro. ¿Por qué Desde que posee 8 electrones? Ah, en el último nivel. Porque, mira, perdón, vuelvo para atrás. Fíjense que dice que forma un anión bivalente. ¿Sí? me Quiere había decir olvidado de que, eso, del anión bivalente. exacto, gana 2 electrones a ser anión bivalente. Imaginemos, ¿no? Imaginemos en la química, si hubiera dicho catión bivalente, quiere decir ahí hubiera perdido 2. ¿Sí? Es una suposición, ¿no? Quien me escucha me va a mandar a rendir a marzo. Bien, entonces, Igual yo lo miren. entiendo así, con perdido y ganó. Siempre me retaron, pero es la única forma que lo entiendo. Absolutamente, absolutamente. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo, o me acordaba, protón como positivo, porque mi mnemotecnia era la T. Si la T del protón era más, entonces el protón era positivo. Sí, sí. Aparte, estos químicos son muy particulares, ¿no? Porque te dicen CD y tiene el signo negativo. Uno lo relaciona como que perdés, es como algo negativo. Y en cambio cuando ganás es como que re positivo y es al revés. Bueno, es mi mirada psicológica del tema. Bueno, miren en este ejercicio. En este ejercicio el enunciado me da toda la info de entrada para que vaya derecho a hacer el primer cálculo. Con calcular lo primero se desglosan las otras respuestas. Me dice 16 neutrones, un anión bivalente y termina en 3p6. De una localizo el elemento en la tabla, me da el azufre y a partir de ahí es una cadena que se me responde todo, ¿sí? El detalle ese de por qué posee los 8 electrones, como decía Estefanía, es porque está la trampita en donde me dice que es un anión bivalente. Y si es un anión, ganó los electrones. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro por qué era así esta? Vieron que encima de esta era todo opciones para ver cuáles eran correctas y demás. Bueno, miren. Ejercicio 9. Hacemos este y las libero, si quieren. Los libero, perdón. Las y los libero. Ejercicio 9. La configuración electrónica de un átomo informa cómo están distribuidos los electrones entre diversas orbitales atómicos. Una forma de representar dicha configuración es mediante un diagrama de orbital que muestra el spin del electrón. Considerando el elemento nitrógeno Z7, indique la representación correcta. ¿Sí? Miren, ahí está la otra forma, María Belén, que te contaba, de que es un cuadradito en diagonal y que van las otras flechitas. Muy bien, por unanimidad vamos con la D. Ah, María Belén, tenemos la E. Bueno, tenemos unanimidad con D y una E. La correcta es la D. ¿Por qué Sí, la E? marqué mal, profe. Quise poner D, marqué la E, la de abajo. No hay problema, no hay problema. La E, supongamos que elegimos la E. ¿Dónde estaría el error? Porque si uno lo ve a simple vista, dice los diagramas están iguales. Claro, pero abajo me dice 2p6, cuando en realidad me tiene que decir 2p3, porque solo tengo 3 electrones completando esas casillas. ¿Sí? 6 tendría si lo completara.
Bueno, este fue muy fácil, así que hagamos otro. Ay, ¿cómo está la profe hoy? Esta es como teórica. ¿Quieren que busquemos otra más? No, no, las teóricas, las teóricas. Vamos con las teóricas, porque esas no las quiere nadie. A mí me recuestan las teóricas, siempre son las peores. Así que vamos a hacer muchas teóricas. No, no, Evelyn. Bueno, una onda consiste en la propagación de una perturbación de un medio. Por ejemplo, densidad, presión, campo magnético a través de dicho medio, implicando un transporte de energía. Pensemos. Otro. De acuerdo a lo estudiado, marque verdadero o falso y a continuación señale la opción correcta. 1. La distancia entre dos puntos idénticos en ondas sucesivas se llama frecuencia. La amplitud es la distancia vertical de la línea de la onda a la cresta o al valle. La velocidad de una onda está dada por el producto de su longitud de onda y su frecuencia. La frecuencia de la onda es el número de ondas que pasa a través de un punto específico en un minuto. La distancia entre puntos idénticos en ondas sucesivas se llama longitud de onda y se representa con la letra griega lambda. Acuérdense, fue el inicio de la clase, que estaba ahí el lago, el mar, lindo para irse de vacaciones, no en este momento, pero en algún momento. Estaba la gaviota ahí que subía y bajaba, acuérdense de esas cosas. Acuérdense la onda, cuál es el valle, cuál es la cresta. Cuando me digan, yo paso a la siguiente. Paso para que vean las opciones. Profe, ¿puedo poner de vuelta en Pongo la anterior. Sí. Miren, si quieren, sin pasar a la próxima, analicemos esta. Vamos a hacer al revés. Vamos a ver cuáles de estas son verdaderas y falsas y después buscamos la opción. ¿Quieren? Hagamos al revés. Bueno, la 1 dice, la distancia entre dos puntos idénticos en ondas sucesivas se llama frecuencia. verdadera. Para mí es falsa esa. Sí. Sí, Falsa. ¿Por qué? Porque frecuencia, que es la cantidad de ondas que pasa por un segundo en un mismo lugar. Era cuando la gaviota subía y bajaba. O sea que la 1, falsa. 2. La amplitud es la distancia vertical de la línea de la onda a la cresta o al valle. verdaderas. Verdadera. Verdadero, correcto. Ay, como Susana, correcto. El 3. La velocidad de una onda está dada por el producto de su longitud de onda y su frecuencia.
Esa para mí es verdadera, porque la fórmula de la velocidad es longitud de onda por frecuencia. Perfecto. La 3 también es correcta, o sea que ya tenemos la 2 y la 3. Vamos a ver qué pasa con la 4. La frecuencia de la onda es el número de ondas que pasa a través de un punto específico en un minuto. No, es falsa, es en un segundo. Exacto. Miren el pequeño detalle para decirnos que es falsa. Así que cuando leamos con atención. 4, falsa. 5. La distancia entre puntos idénticos en ondas sucesivas se llama longitud de onda y se representa con la letra griega lambda. Esa es verdadera, creo. Esa es verdadera, correcto. Si bien yo cuando les expliqué no les nombré la letra, en el PowerPoint van a ver que está la letra lambda. Es que me cuesta mucho decir esa letra. Es correcta, la 5 es correcta. La distancia entre puntos idénticos de onda se llama longitud y la representa esa letra griega que podría haber sido alfa, pero no, es lambda. Muy bien, o sea que si ahora vamos y buscamos nuestra opción, la correcta es la E. Solo 2, 3 y 5 son verdaderas. Zoe, que fue la primera que contestó, muy bien. Bien. Quedaron ahí un par de ejercicios. Si quieren yo les puedo subir, a ver. Había animado todo. ¿Quieren que hacemos uno más y nos vamos? Fer, es la tercera vez que decís lo mismo. Juro, juro. Este y nos vamos. Después yo les dejo más ejercicio en la unidad 2. ¿Ok? Ahí hablo con la profe. Sipi. De todas formas, estamos planificando con la profe una clase en donde hagamos resolución de ejercicios de unidad 1, 2 y 3, para que ahí se saquen todas las dudas. Vamos a ver unidad 4 y 5 y otra vez hacemos una clase de resolución de unidad 4 y 5. Así llegan súper entrenados al parcial. Sí. No es de este ejercicio. Era de reacción de lo de la velocidad de las ondas. Sí. ¿Cómo era lo de la velocidad de las ondas? Porque era falsa. Porque dice, la que decía de la frecuencia, la cantidad de ondas que pasa por un punto. Sí, esa es la velocidad. Porque en el enunciado de la pregunta decía en un minuto, y en realidad es por segundo. Por eso era falso. Bueno, último ejercicio, 11. El azufre es un elemento químico con un olor característico. Este PowerPoint, no, es un PowerPoint que yo me preparé, pero si quieren se lo subo. No tengo problema. Corrijo esa diapositiva que se me chispoteó que no iba y se lo subo. Les debe quedar 4 o 5 ejercicios nada más, pero bueno, si lo quieren yo se lo subo cuando suba. Sí, bueno, acuérdense que esta clase está siendo grabada. Después que yo hablo tanta payasada, me acuerdo que esto está siendo grabado. Así que les voy a subir la grabación de la clase y si quieren les subo este PowerPoint de ejercitación. Y a la vez le voy a subir un PDF de más ejercicios. Creo que algunos de estos están en ese PDF, pero bueno, ustedes ya van a estar así cancheros para resolverlo. Bueno, último, vamos. El azufre es un elemento químico con un olor característico, se lo encuentra en regiones volcánicas y en su forma reducida formando sulfuros. Se usa principalmente como fertilizante, pero también en la fabricación de pólvora, laxantes, fósforo e insecticidas. Sabiendo que es un elemento que se encuentra en la tabla periódica en el grupo 16, periodo 3, indica la configuración electrónica que lo describe. Miren. Como vienen resolviendo, ya en 2 segundos terminaron. La C. Creo que es la C. C. La C, profe. C, muy bien. La C por súper recontra unanimidad. Perfecto. O sea, veo que configuración lo tenemos así ya. Un detalle para que después nos digan que mala la profe. A mí me gusta cuando yo hago preguntas de examen, de ejercitación, de lo que sea,
A mí muchas veces, en vez de ponerles el elemento, me gusta ponerles las configuraciones para que ustedes encuentren el elemento y después respondan lo que yo quiero saber del elemento, ¿sí? Así que practiquen mucho configuración, porque me encanta mi configuración y siempre hago eso. Pero viste, después algunos se me enojan, entonces para que no se me enojen, sepan mucha configuración. ¿El número Bueno. chiquito indicaba el grupo? ¿Para qué? No te escuché. No, en las configuraciones, digo. Sí. El número chiquito indica el grupo. Claro. Muy bien. Entonces, a ver, dejar de compartir. Bueno, muy bien. Entonces, les subo la grabación, si puedo esta noche, si no ya mañana va a estar disponible la grabación de la clase. Les subo, corrijo este PowerPoint ahí, esa diapositiva que se me escapó que no iba con nada, y se las dejo. Les digo, de los 11 ejercicios que hicimos, solo le quedaron 4 sin resolver, los últimos 4. Y les subo el PDF con ejercitación. Cualquier duda o consulta que tengan, no tengo ningún problema, ustedes me escriben o por mensajería interna o por el mail. Yo no tengo problema, yo respondo. Apenas puedo, yo respondo. Bueno, espero que haya sido bastante dentro de todo llevadera la clase, que les haya gustado. Cuando la practiquen, insisto, me preguntan lo que sea que no les haya quedado en claro. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Yo los veo en la unidad de ejercitación y en la unidad 5. Y los que sean comisión del jueves, me toca práctico. Así que no sé si hay alguien de la comisión del jueves. Bueno, que tengan una linda tarde-noche y bueno, un placer haber tenido clase con ustedes. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.